y las relaciones entre todas las estrellas y planetas. Solo al hombre se le ha dado el privilegio y los medios para fijar sus propios hábitos, buenos o malos. Los hábitos de todos los seres vivos, en un plano inferior de la vida, han sido fijados por lo que llamamos instinto, y el patrón instintivo de cada ser vivo en este plano inferior representa las limitaciones y el alcance total de sus actividades. El privilegio del hombre de hacer y deshacer sus propios hábitos se ha dejado tan definitivamente en sus propias manos que no está atado por ninguna forma de limitaciones heredadas, como lo están todas las formas inferiores de vida. Esa gran verdad universal, todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente puede lograrlo. Tiene un fundamento sólido debido al poder del hombre para romper todos los hábitos que le han sido fijados por la ley de la fuerza cósmica de los hábitos y complementarlos con otros hábitos de su propia elección. Una vez que el hombre elige una meta y crea planes para alcanzarla, la fuerza cósmica de los hábitos fijará todos sus hábitos relacionados con esa meta, de modo que lo conduzcan automáticamente en la dirección de la meta. Sin embargo, el hombre puede romper esos hábitos a voluntad, cambiar sus planes y sus objetivos, y establecer un conjunto completamente nuevo de hábitos para la consecución de su objetivo. Este poder de elección en la selección y el control de los hábitos le da al hombre un grado inferior al de la inteligencia infinita, y de hecho le da el privilegio de recurrir a las fuerzas de la inteligencia infinita a voluntad para la consecución de todos sus objetivos y propósitos. Para corroborar esta observación, basta con hacer un inventario de los logros del hombre durante la primera mitad del siglo XX, durante la cual el hombre reveló más secretos cuidadosamente ocultos de la naturaleza de los que se habían descubierto durante toda la existencia anterior de la humanidad. Paso a paso, mediante el ejercicio de sus hábitos de pensamiento autoestablecidos, el hombre fue introduciéndose en la era de los botones que le permiten, en sentido figurado, satisfacer todas sus necesidades, sentándose tranquilamente y pulsando botones que activan vibraciones en cualquier dirección que desee. Tal vez este avance evolutivo del hombre, mediante el cual ha transferido a las máquinas la mayor parte de los trabajos que antes realizaba a mano, sea solo una parte del plan de la naturaleza de introducir al hombre en su propio poder mental mediante el proceso de eliminación. Cuando ya no haya necesidad de utilizar el poder físico, el hombre tendrá entonces tiempo para descubrir y utilizar su poder cerebral. Y en ese descubrimiento podrá aprender que puede hacer todas las cosas que el Nazareno le desafió a hacer, incluso cosas mayores que las que yo he hecho. Juan 14, 12. Las estrellas y los planetas y la materia nebulosa de la que estos se formaron están relacionados entre sí por los hábitos de fijación de la naturaleza que operan a través de la ley de la fuerza cósmica de los hábitos. El día y la noche, las estaciones del año, la ley del equilibrio y todo ser viviente, excepto el hombre, están ligados por hábitos inexorables que hacen que sus movimientos y acciones puedan predecirse con exactitud durante largos períodos de tiempo y con mucha antelación a los acontecimientos. Solo al hombre se le ha concedido el privilegio de fijar su propio destino terrenal, con derecho a hacerlo agradable o desagradable, exitoso o fracasado, feliz o infeliz, rico o pobre, y sus logros son siempre imprevisibles porque su poder potencial es ilimitado. Si el hombre tuviera solo 2 privilegios más de los que ahora posee, estaría en pie de igualdad con el Creador, a saber, 1. El privilegio de venir al mundo al nacer, por elección propia, y 2. El privilegio de permanecer entre los vivos todo el tiempo que desee. El hombre tiene control potencial sobre casi todo lo demás, pero por desgracia, rara vez descubre los poderes de que dispone o intenta utilizarlos para su propia elevación o para hacer de éste un mundo mejor. En su mayor parte, el hombre se instala en una especie de lucha de tira y afloja con fuerzas que le son hostiles porque no las comprende, fuerzas como los grandes milagros de la vida, y se conforma gustosamente con la vida para tener un lugar donde dormir, un poco de comida para llenar la barriga y ropa suficiente para ocultar su desnudez. Una vez, cada mucho tiempo, un individuo sale de la larga procesión de seres humanos, toma posesión de su propia mente, reconoce sus poderes y hace uso de ellos.
Entonces el mundo ha encontrado un Edison, o un Ford, o un Luther Burbank, o un Alexander Graham Bell, o un Henry J. Kaiser, hombres que han eliminado todas las limitaciones autoimpuestas porque aprendieron la verdad de que todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograrlo. ¿Genios? Sí, porque la genialidad es simplemente una cuestión de autodescubrimiento. Conócete a ti mismo, a tu otro yo, que no reconoce limitaciones. Y podrás convertirte en el dueño de tu destino, el capitán de tu alma. Y la paz mental te llegará tan naturalmente como la ingesta de un alimento cuando tienes hambre. La mayor debilidad del hombre no consiste en las riquezas que no posee, sino en no hacer uso de las que tiene. En cada generación de personas, menos del 1% de los que viven toman la antorcha de la civilización y la llevan en beneficio de la generación siguiente. La civilización es mantenida en marcha por aquellos que descubren y hacen uso de sus propias mentes. Lo mismo ocurre en la empresa comercial media, donde un porcentaje relativamente pequeño de los individuos relacionados con la empresa son responsables de su buen funcionamiento. Los demás están allí en cuerpo, pero no en mente y espíritu, y a menudo sacan de la empresa más de lo que contribuyen a ella. La naturaleza no vacila, no deja las cosas para más tarde, no cambia sus planes y en este sentido da un bello ejemplo a seguir. Los que tienen éxito siguen el ejemplo, los que fracasan, no. Uno de los descubrimientos impresionantes que se me revelaron durante mi contacto con los hombres y mujeres de éxito que me ayudaron a organizar la ciencia del éxito consistió en el hecho de que se movían con determinación de propósito y nunca vacilaron, frenaron o abandonaron cuando el camino era difícil. Tuvieron éxito porque sabían lo que deseaban, trazaron planes para alcanzarlo y siguieron esos planes hasta que fueron recompensados con el éxito. A menudo he pensado, al observar a personas de éxito que se aferran a su propósito fracaso tras fracaso, que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que no abandona cuando hay que superar obstáculos. Porque de alguna manera estas personas siempre triunfan, sin importar cuántos obstáculos tengan que superar. Cuando oí por primera vez que Thomas Edison había superado más de 10.000 fracasos antes de encontrar el secreto de la lámpara eléctrica incandescente, me pregunté cómo un ser humano podía o quería pagar un precio tan alto por la victoria. Más tarde, después de conocer íntimamente la mente de Edison y el método con que la aplicaba a la solución de sus problemas, descubrí que fueron los efectos disciplinarios de esos 10.000 fracasos los que hicieron de Edison el mayor inventor de todos los tiempos. Edison debió de reconocer, al encontrarse con un fracaso tras otro, que la persistencia le traería finalmente el secreto que buscaba. Llego a esta conclusión por mis propias experiencias en tiempos de fracaso, cuando buscaba las causas del éxito y del fracaso, porque cada fracaso que encontraba solo tenía el efecto de hacerme más decidido a seguir hasta que encontrara el éxito. Esa vocecita que nos habla desde dentro me decía que no me rindiera cuando la derrota me superaba. Si pudiéramos experimentar, por una sola vez, los dolores físicos y mentales que sienten los que pasan por el período de lucha antes de alcanzar la victoria en los niveles superiores de los logros humanos, nos avergonzaríamos totalmente de admitir el miedo a una experiencia tan trivial como la de la cirugía dental o las operaciones importantes. Capítulo 11. El profundo sistema de contabilidad de la naturaleza, el noveno milagro de la vida. El equilibrio universal de la naturaleza es otro dispositivo por el cual la naturaleza mantiene un equilibrio perfecto de todo lo que existe en todo el universo, incluyendo 1. Tiempo, 2. Espacio, 3. Energía, 4. Materia y 5. Inteligencia, a través de la cual estos factores conocidos se plasman en todas las formas especializadas conocidas por el hombre. A través de la operación de esta ley automática, la naturaleza ha hecho obligatorio que cada persona individual se vea forzada a probar tanto las experiencias amargas como las dulces de la vida. Pero sabia e inteligentemente ha inyectado en esta ley una agencia compensadora que ayuda al individuo a equilibrar lo amargo y lo dulce según sus propias necesidades y deseos. Esta disposición era necesaria porque el plan general del Creador prevé que el hombre tenga un control incuestionable sobre su propia mente.
con el privilegio de dirigirla hacia fines amargos o dulces. A través de la operación de este dispositivo de compensación, que es una parte de la gran ley del equilibrio universal, cada adversidad, cada derrota, cada fracaso, cada decepción, cada frustración humana de cualquier naturaleza o causa, trae consigo, en la circunstancia misma, la semilla de un beneficio equivalente. Nunca se insistirá demasiado en este hecho, de ahí la repetición. En virtud de las disposiciones de este dispositivo de compensación, toda persona tiene el derecho y el poder de encontrar esa semilla de un beneficio equivalente en cada experiencia indeseable o desagradable que pueda ocurrirle, ya sea que la experiencia sea de su propia creación o ajena a su control, y transformar la semilla en la flor completamente desarrollada, y luego en el fruto maduro de alguna cosa deseable que le compensará por la adversidad que produjo la semilla. Aquí encontramos pruebas en abundancia de la justicia infinita con la que todos los individuos se relacionan consigo mismos y entre sí. La naturaleza ha diseñado de tal manera las leyes generales del universo que la injusticia es imposible para aquellos que aprenden a interpretar sus leyes y a vivir de acuerdo con ellas. La injusticia es puramente una institución creada por el hombre que no existe en ninguna parte, excepto en la relación del hombre con sus semejantes. En la relación del hombre con las leyes naturales del universo no puede haber injusticia, porque esas leyes han proporcionado inteligentemente el método por el cual el hombre se castiga automáticamente por sus fechorías y puede compensarse a sí mismo por sus virtudes, interpretando correctamente las leyes de la naturaleza y adaptándose armoniosamente a ellas. Hay dos tipos de circunstancias que afectan a la vida de las personas. 1. Circunstancias que no se originan como resultado de algo que el individuo hace o deja de hacer, y por lo tanto no están sujetas al control del individuo. Tales circunstancias son, por ejemplo, la muerte de seres queridos, el nacimiento con aflicciones físicas de tal naturaleza que la aflicción no puede corregirse, o el nacimiento en clases raciales poco privilegiadas. 2. Circunstancias sobre las que el individuo tiene el privilegio de controlar y el poder con el que ejercer ese privilegio, como por ejemplo el miedo, la avaricia, los celos, la vanidad, el egoísmo, la lujuria, el odio, la envidia, la mala salud, la pobreza, las controversias con parientes, vecinos o socios comerciales, el antagonismo con otros por cuestiones políticas, religiosas y opiniones personales. Esta lista podría ampliarse para abarcar prácticamente todas las relaciones humanas, pero en última instancia cubre las circunstancias que afectan a la propia vida sobre las que el individuo tiene medios de control, a pesar de que rara vez ejerza ese control. Las circunstancias del grupo 1, que no están bajo el control del individuo, pueden ser bloqueadas para que no influyan en la paz mental del individuo por el mero ejercicio de la gran prerrogativa proporcionada por el Creador, por la que cada individuo tiene el poder de establecer y controlar su propia actitud mental y dirigir su poder de pensamiento a cualquier fin deseado, incluyendo el control absoluto de su reacción a todas las experiencias de su vida. En otras palabras, las circunstancias que no pueden ser controladas pueden ser eliminadas de la influencia de la propia actitud mental de tal manera que no existan, y el individuo puede comportarse exactamente igual que si no existieran. Alguien puede quejarse de que es una tarea difícil. Sí, lo es, pero los medios por los que se puede hacer fácil se dará a conocer más adelante durante nuestro viaje a través del Valle de los Milagros. Las circunstancias del grupo 2, las que están bajo el control del individuo, pueden ser eliminadas con la ayuda del más importante y poderoso de todos los grandes milagros. Esta ley de balance universal se extiende no solo a los seres humanos en todos sus problemas y relaciones mutuas, sino también a los árboles y a todas las cosas que crecen del suelo de la tierra. Obsérvese, por ejemplo, la ingeniería perfecta y el equilibrio simétrico de un árbol, con sus ramas drapeadas para mantener el árbol en equilibrio por todos lados, las raíces en proporción con el cuerpo y las ramas del árbol incrustadas en el suelo a la profundidad adecuada. Un trabajo de ingeniería que ningún hombre podría duplicar. El equilibrio universal se extiende también a toda la materia inanimada, hasta las unidades más pequeñas de la materia.
los electrones y los protones del átomo, que se mantienen en perfecto equilibrio gracias a dos unidades iguales de energía, una unidad negativa y una unidad positiva, equilibradas mediante una especie de tira y afloja en el que una tira y la otra empuja hasta un punto de estancamiento que crea el equilibrio. En toda la porción de nuestro universo que hemos podido explorar, encontramos un sistema perfecto de equilibrio entre todas las estrellas y planetas y la materia nebulosa que aún no ha tomado forma de planetas o estrellas. Si no existiera esta ley del equilibrio, habría un caos constante por las colisiones de las estrellas y los planetas y las estaciones del año, y el día y la noche no estarían regulados ni sus hábitos serían predecibles. Puede que la mayoría de nosotros no sintamos un profundo interés por el equilibrio de las estrellas y los planetas, pero todos tenemos un gran interés por los métodos mediante los cuales podemos aprovechar al máximo la gran ley del equilibrio universal, para ajustar las circunstancias que afectan a nuestras vidas individuales de modo que nos beneficien. La mejor manera de obtener beneficios de esta gran ley es, en primer lugar, tomar posesión de nuestro poder de pensamiento y utilizarlo para relacionarnos con las circunstancias que podemos controlar, de una manera favorable para nosotros mismos. Y, en segundo lugar, utilizar este mismo poder de pensamiento para ajustarnos beneficiosamente a todas las circunstancias que afectan a nuestras vidas y que no podemos controlar. A partir de este breve análisis de la ley del equilibrio, nos anima y alienta la observación de que esta ley mantiene todo en el universo en línea con el patrón y el plan establecidos por la naturaleza, excepto al hombre, la única criatura viviente con el poder de desviarse de la influencia de esta y de todas las demás leyes naturales, siempre y cuando lo elija y esté dispuesto a pagar el precio de su desviación. Si estás buscando el secreto supremo del éxito en todas las empresas humanas, aquí tienes un punto muy adecuado en el que detenerte, reflexionar, meditar y pensar, con la esperanza de que la vocecita que habla desde tu interior pueda bendecirte con el conocimiento que buscas. Capítulo 12. El tiempo, cura universal de la naturaleza para todas las enfermedades, el 10º milagro de la vida. El tiempo es el gran médico universal de los males humanos, cuyo agente principal es el éter, la energía que conecta todo con todo lo demás en el universo. El tiempo es el gran sanador de las heridas, tanto físicas como mentales, y es el transformador de todas las causas en sus efectos apropiados. El tiempo cambia la juventud irracional por la madurez de la edad y la sabiduría. El tiempo transmuta las heridas del corazón y las frustraciones de nuestra vida cotidiana en valor, resistencia y comprensión. Sin este servicio bondadoso y benéfico, la mayoría de los individuos se perderían en los primeros días de su juventud. El tiempo madura el grano de los campos y el fruto de los árboles, y los prepara para el disfrute y el sustento humanos. El tiempo da a los exaltados la oportunidad de enfriarse y volverse racionales. El tiempo nos ayuda a descubrir las grandes leyes de la naturaleza por el método de ensayo y error, y nos ayuda a sacar provecho de nuestros errores de juicio. El tiempo es nuestra posesión más preciada, porque no podemos estar seguros más que de un solo segundo de él, en cualquier fecha o lugar. El tiempo es el agente de la misericordia, a través del cual podemos arrepentirnos de nuestros pecados y errores, y obtener conocimientos útiles de ellos. El tiempo favorece a aquellos que interpretan correctamente las leyes de la naturaleza y que las adaptan como guías para los hábitos correctos de vida, pero cambia rápidamente en forma de castigos para aquellos que ignoran o descuidan sus leyes. El tiempo es el maestro conductor de la ley universal, de la fuerza cósmica de los hábitos. Es el fijador de todos los hábitos, tanto de los seres vivos como de las cosas inanimadas. El tiempo es también el maestro conductor de la ley menor de la compensación, a través de cuya operación cada uno cosecha lo que siembra. La operación positiva de esta ley se denomina ley de los rendimientos crecientes. La operación negativa, ley de los rendimientos decrecientes. El tiempo no siempre opera la ley de compensación con rapidez, pero sí lo hace definitivamente, de acuerdo con hábitos y patrones fijos que el filósofo comprende y por los que puede predecir la naturaleza de los acontecimientos venideros, examinando la causa
de la cual han de surgir. El tiempo es también el maestro conductor de la gran ley del cambio, que mantiene a todas las cosas y a todas las personas en un constante estado de flujo, y nunca permite que permanezcan iguales durante 2 minutos seguidos. Esta verdad está cargada de beneficios de proporciones estupendas, porque proporciona los medios por los cuales podemos corregir nuestros errores, eliminar nuestros falsos temores y hábitos débiles, y cambiar la ignorancia por sabiduría y paz mental a medida que envejecemos. Vuelve a tus experiencias pasadas y haz recuento de las ocasiones en que tu atribulado corazón no encontró alivio a sus dolores, más que por la mano misericordiosa del Doctor Tiempo. Si has fracasado en los negocios o en alguna empresa profesional que elegiste como el trabajo de tu vida, puedes haber observado que el tiempo vino a tu rescate con otras y quizás mejores oportunidades, y te alegraste de haber sido desviado de tu curso a una carretera más suave y más amplia de oportunidades. La próxima vez que te encuentres desperdiciando un solo segundo de este precioso agente de la oportunidad, el tiempo, copia la siguiente resolución, guárdala en la memoria y empieza inmediatamente a llevarla a cabo. Mi compromiso con el Doctor Tiempo. 1. El tiempo es mi mayor activo y me relacionaré con él con un sistema de presupuesto que establezca que cada segundo que no esté dedicado al sueño sea utilizado para mi desarrollo personal. 2. En el futuro consideraré la pérdida, por descuido, de cualquier porción de mi tiempo como un pecado que debo expiar mediante el mejor uso en el futuro de una cantidad equivalente del mismo. 3. Reconociendo que cosecharé lo que siembro, sembraré solo las semillas de servicio que puedan beneficiar a otros tanto como a mí mismo, y así me lanzaré en el camino de la gran ley de compensación. 4. En el futuro emplearé mi tiempo de tal manera que cada día me traiga cierta medida de paz mental, en ausencia de la cual reconoceré que la semilla que he estado sembrando necesita ser reexaminada. 5. Sabiendo que mis hábitos de pensamiento se convierten en los patrones que atraen todas las circunstancias que afectan a mi vida a través del paso del tiempo, mantendré mi mente tan ocupada en las circunstancias que deseo que no quedará nada de tiempo para dedicarlo a los miedos, a las frustraciones y a las cosas que no deseo. 6. Reconociendo que, en el mejor de los casos, el tiempo que me ha sido asignado en el plano terrestre es indefinido y limitado, me esforzaré de todas las maneras posibles por utilizar mi porción del mismo, de modo que aquellos que estén más cerca de mí se beneficien de mi influencia y se inspiren en mi ejemplo para hacer el mejor uso posible de su propio tiempo. 7. Finalmente, cuando haya expirado el tiempo que me ha sido asignado, espero poder dejar tras de mí un monumento a mi nombre, no un monumento en piedra, sino en los corazones de mis semejantes. Un monumento cuya marca atestigüe que el mundo se hizo un poco mejor gracias a que yo pasé por aquí. Y 8. Repetiré este compromiso diariamente durante el tiempo que me quede y lo respaldaré con la convicción de que mejorará mi carácter e inspirará a aquellos a quienes pueda influir para que mejoren también sus vidas. Las manecillas del reloj del tiempo avanzan rápidamente. Le gritamos: «Retrocede, retrocede, oh tiempo en tu huida». Pero el tiempo no escucha nuestros gritos. Es más tarde de lo que pensáis. Despiértate, compañero de camino. Despierta y toma posesión de tu propia mente, mientras aún tienes tiempo suficiente para convertirte, durante el futuro aún no expirado, en aquello que te hubiera gustado ser en el pasado. Aprovecha al máximo tu tiempo actual, con la esperanza de no tener que reencarnarte para hacer todo el trabajo otra vez, a causa de tu negligencia. Estás avisado. Ahora la responsabilidad es tuya. Existe una prueba sencilla con la que puedes saber si has utilizado tu tiempo de la mejor manera posible. Si has alcanzado verdadera paz mental y una opulencia material suficiente para suplir tus necesidades constantemente, tu tiempo ha sido utilizado correctamente. Si no has alcanzado estas bendiciones, tu tiempo no ha sido utilizado correctamente y deberías empezar ahora a buscar las circunstancias en las que te has quedado corto. Las personas verdaderamente grandes no tienen en su realidad algo llamado tiempo ocioso,
porque mantienen sus mentes orientadas eternamente hacia patrones de pensamiento constructivo. Mediante este uso profundo del tiempo, desarrollan un sexto sentido alerta a través del cual miran, escuchan y ven desde dentro. Cuando pensamientos negativos se logran filtrar en las mentes de los verdaderamente grandes, estos son inmediatamente transmutados en pensamientos positivos y manifestados en acciones físicas positivas apropiadas a su naturaleza. Tic, tac, tic, tac. El péndulo del reloj del tiempo oscila rápidamente. Todo el rostro de esta civilización está experimentando una operación de rejuvenecimiento. El señor correcto y el señor incorrecto están librando un combate mortal por la supremacía. Ha llegado el momento de que todo el mundo se debe levantar y ser contado. El uso que cada uno de nosotros haga de su tiempo individual dirá de qué lado está, si del señor correcto o del señor incorrecto. Algo ha acelerado el reloj del tiempo tan rápidamente que las próximas décadas revelarán a la humanidad más oportunidades individuales de superación personal que las que se han revelado durante todo el pasado de la existencia del hombre. Tu participación en estas vastas oportunidades puede ser aprovechada y utilizada únicamente según la forma en que te relaciones con el tiempo. Capítulo 13. El estilo de vida americano hace libres a los hombres, el 11º milagro de la vida. La libertad que se experimenta en el estilo de vida americano es uno de los grandes milagros de todos los tiempos. Aquí, en los Estados Unidos de América, se ha establecido un estado y se ha preparado un camino, como en ningún otro lugar de esta tierra, en ningún período de tiempo, para que el hombre tome plena y completa posesión de su propia mente y la dirija hacia los fines que desee. Nuestro estilo de vida americano nació con el derramamiento de lágrimas y sangre, y maduró a través de grandes dificultades y luchas que tocaron las vidas de cada ciudadano vivo de la nación. Todo lo cual indica que nuestro estilo de vida armoniza en cada particular con el plan del Creador de permitir a los hombres llegar a ser libres por el ejercicio de sus propias mentes. La evidencia de que la nuestra es una tierra de oportunidades, donde cada persona puede elegir su propio objetivo en la vida y lograrlo a través de la operación de su propia mente, está disponible en abundancia abrumadora. ¿En qué otro lugar del mundo, excepto en los Estados Unidos de América, podría un inmigrante italiano sin educación, como A. B. Giannina, comenzar su carrera empujando un carrito de plátanos y convertir sus esfuerzos en una espiral ascendente hasta convertirse en propietario del mayor sistema bancario del mundo, el Bank of America? ¿En qué otro lugar, si no en los Estados Unidos, podría un joven mecánico sin estudios crear una industria como la del automóvil y sin capital para empezar, convertir su humilde comienzo en un imperio mundial con una fortuna fabulosa y dar empleo a cientos de miles de personas, como lo hizo Henry Ford? ¿Y dónde, excepto en los Estados Unidos, disfruta el obrero más humilde de más comodidades de la vida moderna que los reyes y potentados de hace unas cuantas generaciones? ¿En qué otro lugar de la tierra, excepto en los Estados Unidos, se proporciona a cada ciudadano motivos adecuados de autoengrandecimiento suficientes para inspirarle a actuar por su propia iniciativa personal, elegir su propia carrera, pensar sus propios pensamientos y expresarlos de cualquier manera que elija? ¿En qué otro lugar nace cada persona con todo el potencial para aspirar libremente al cargo más alto que el pueblo puede ofrecer? ¿Y en qué otro lugar un cargo tan elevado ha sido gestionado con tanto éxito por un humilde obrero constructor de carriles de tren, como lo fue Abraham Lincoln? ¿Dónde, excepto en los Estados Unidos de América, puede cualquier individuo de cualquier raza o credo caminar con dignidad sobre la tierra y decir verdaderamente, soy libre? ¿Dónde, excepto en este país, podría un muchacho sin educación elegir como carrera el negocio de la invención, rodearse de una mente maestra de hombres científicamente cualificados y convertirse en uno de los más grandes inventores de todos los tiempos, como lo hizo Thomas Alva Edison? He planteado estas preguntas para ustedes que disfrutan de la generosidad del gran American Way of Life, con la esperanza de que quienes lean este volumen las respondan cada uno a su manera, según los beneficios que este país les haya proporcionado.
Y al buscar las respuestas en sus corazones y mentes, aprendan a evaluar mejor las vastas oportunidades que se les abren en cualquier vocación que elijan. Antes de abandonar este análisis del gran estilo de vida americano, recordemos que este patrimonio seguirá siendo nuestro, solo mientras lo reconozcamos, lo valoremos, lo utilicemos adecuadamente y lo protejamos. Como todas las demás bendiciones que la madre naturaleza confiere al hombre, nuestros derechos a los privilegios de los que disfrutamos en los Estados Unidos de América permanecerán solo mientras nos ganemos el derecho a ellos. La naturaleza no ve con buenos ojos la idea de recibir algo a cambio de nada. Capítulo 14. La sabiduría despoja a la muerte de su aguijón, el 12º milagro de la vida, el misterio de la muerte. Para la mayoría de las personas puede resultar difícil interpretar la muerte como algo que no sea una tragedia inevitable, pero esta visión limitada del tema puede ampliarse si se tiene en cuenta el plan general del universo, que se encuentra en un constante estado de flujo, en constante cambio eterno. El hombre viene al plano terrestre sin su conocimiento ni su consentimiento, permanece en la gran escuela de la vida un poco de tiempo, luego pasa a otro plano de inteligencia sin su consentimiento. No forma parte del plan del Creador que el hombre viva eternamente en el plano terrestre, y sería una tragedia si formara parte del plan general. ¿Podría alguien pensar en algo más espantoso que verse obligado a permanecer para siempre en este plano terrestre de lucha, donde la vida misma depende de la vigilancia eterna por parte del individuo? La duración de la vida es algo así como el sistema escolar moderno. Entramos en el jardín de infancia, de ahí pasamos a los grados, luego a la escuela secundaria, y de ahí entramos en la última etapa, ingresando en la universidad. El principal objetivo de la breve estancia del hombre en la Tierra parece ser la educación. Si no hubiera existido el dispositivo de la muerte, pensemos en los hombres malvados que el mundo ha conocido, hombres que seguirían viviendo y haciendo la vida miserable a todos, los aspirantes a conquistadores y los dictadores autoproclamados que han tratado, desde los albores de la civilización, de esclavizar a toda la humanidad. La muerte no es más que una forma prolongada de sueño, durante la cual el individuo se despoja de su cuerpo físico cansado y agotado por otro inagotable y eterno. Por lo tanto, es una circunstancia sobre la que el individuo no tiene ningún control final y debe ser aceptada como tal y descartada de la mente. Si se comprende la ley del cambio, que forma parte del sistema universal, la muerte se vuelve comprensible y puede aceptarse fácilmente como una necesidad. No podrían coexistir en el universo una ley de cambio eterna y la vida eterna en el plano terrestre. El individuo puede temer a la muerte, temer encontrarse con ella y considerarla como una tragedia, pero afortunadamente el individuo es solo un peón en relación con el plan general del universo, y como tal sus deseos y los medios para realizarlos están confinados enteramente a ese breve interludio conocido como vida, sobre el cual el individuo ha recibido mano libre para pasar su breve visita de la manera que le plazca. La actitud del filósofo hacia la muerte parece ser la más sensata. La acepta como una circunstancia sobre la que solo tiene un ligero y limitado control. Por lo tanto, se adapta a ella con un espíritu neutral de creencia, de que cuando llegue estará preparado para ella. Y entonces deja de lado el tema y dedica sus energías a hacer que su vida produzca todos los beneficios que pueda en relación con aquellas circunstancias sobre las que tiene control. El filósofo considera que los que temen a la muerte insultan a su creador. Y el filósofo acepta todas las circunstancias que afectan a su vida como una molienda para el molino de la vida, y se ajusta rápidamente a todas esas circunstancias de la manera más adecuada para que pueda beneficiarse de ellas. Algunos de los grandes milagros constituyen los mayores impedimentos para la paz mental de la mayoría de las personas. El propósito de este análisis de los milagros de la vida es ayudar al individuo a relacionarse con ellos en una actitud mental que los cambiará de cosas a temer, a circunstancias que pueden ser beneficiosas para sus intereses.
A través de este análisis de los grandes milagros, el pájaro de la preocupación, que la mayoría de la gente alimenta innecesariamente, ha sido despojado del alimento necesario para mantenerlo vivo y se ha despejado el camino para la paz mental, basada en la aceptación de todas las circunstancias de la vida, tal como son. Espero que cada uno de los que lean este volumen esté en condiciones, al terminar este capítulo, de interpretar y aplicar correctamente los principios expuestos en los otros capítulos, que han sido diseñados para ayudarle a relacionarse con los milagros de una manera que le proporcione los mayores beneficios. Cuando esta esperanza se haya realizado, entonces habrás encontrado la paz mental que perdurará durante el resto de tu vida. Las afirmaciones que he hecho en este análisis no son importantes, pero el pensamiento de tu parte que estas afirmaciones pueden haber inspirado sí es importante, porque bien puede ser que el pensamiento así inspirado te dé un cambio de actitud hacia la vida, que hará que ella te sea más dulce a medida que tus años se acorten. Capítulo 15. El poder ilimitado de la mente. El 13º milagro de la vida. La mente del hombre encabezaría todos los demás milagros de la vida si hubieran sido descritos en el orden de su importancia, porque la mente es el instrumento a través del cual el hombre se relaciona con todas las cosas y circunstancias que afectan o influyen en su vida. Sin lugar a dudas, la mente humana es el producto más misterioso y sobrecogedor que la naturaleza ha producido, y al mismo tiempo es el menos comprendido, y el que más a menudo se abusa de los profundos dones que el Creador ha concedido al hombre. La mente es la ciudadela del alma, donde se aloja el vínculo de conexión entre el proceso de pensamiento consciente del hombre y la inteligencia infinita. Es la centralita, por así decirlo, a través de la cual el hombre puede sintonizar y comunicarse directamente con la gran reserva universal de la inteligencia infinita y extraer de ella las respuestas a todos sus problemas. El camino de la realización de todas sus esperanzas, sueños y aspiraciones. Y lo más profundo de todo, la mente es la única cosa sobre la que el Creador ha dado al hombre el derecho completo de control. Una prerrogativa que ni siquiera el Creador ha dejado de lado, revertido o usurpado de ninguna manera, lo que sugiere fuertemente que la mente estaba destinada para el uso exclusivo del hombre, que es el más importante de todos los dones del Creador, y el medio por el cual el hombre puede controlar la mayor parte de su destino terrenal. Todos los éxitos del hombre y todos sus fracasos y frustraciones son el resultado directo de la forma en que utiliza su mente o deja de utilizarla. Las operaciones funcionales de la mente se dividen en 9 departamentos, algo parecido a una empresa bien organizada. Algunos de estos departamentos funcionan automáticamente, sin dirección por parte del individuo, mientras que otros departamentos están bajo el control del individuo en todo momento. He aquí un desglose de los departamentos de la mente. A. La facultad de la voluntad. La voluntad es el gran jefe de todos los demás departamentos de la mente. Aquí está el punto de partida donde el individuo comienza a ejercer su privilegio de gran prerrogativa de control exclusivo sobre sus pensamientos. La facultad de la voluntad es el sí y el no de toda la mente. Ejecuta las órdenes del individuo, independientemente de su naturaleza o del efecto que puedan tener sobre él. El poder de la voluntad permanece fuerte en proporción exacta a su uso. Una voluntad ociosa, como un brazo ocioso, se volverá blanda y débil. B. La facultad de la razón. La facultad de la razón es el juez presidente de la mente. Cuando se le dirige o se le permite hacerlo, juzgará todas las ideas, objetivos, deseos, propósitos y circunstancias que el individuo traiga a su atención. Pero sus decisiones pueden ser dejadas de lado por el gran jefe, la voluntad, o contrarrestadas por la influencia de las emociones si la voluntad no se impone. Una de las mayores debilidades de todo lo que se llama pensamiento es la tendencia de los individuos a dejar que sus emociones dejen de lado su voluntad. Este error puede ser, y a menudo lo es, trágico, porque las emociones no tienen ninguna relación con la lógica o la razón. Por lo tanto, toda acción que surja de las emociones debe tener una cuidadosa atención de la voluntad. C. La facultad de las emociones.
Aquí está el lugar de partida de una porción importante de todas las acciones de la mente. Las personas toman decisiones que armonizan con sus sentimientos y se involucran en actividades que no han sido previstas por las facultades de la razón y la voluntad. Estas decisiones suelen ser más erróneas que acertadas. El uso imprudente más común de las emociones, sin la debida atención de las facultades de la razón y la voluntad, se origina a través de la emoción del amor. La emoción del amor participa de una cualidad espiritual del más alto orden, pero puede ser, y a menudo es, la más peligrosa de todas las emociones, porque la gente generalmente no la somete a la influencia modificadora de la razón y la voluntad. Los pensadores precisos, personas que utilizan todos los departamentos de su mente en el proceso de pensar, nunca dejan que la emoción del amor se exprese hasta que sus acciones han sido cuidadosamente examinadas por la razón y la voluntad. Además, el pensador exacto somete todos sus deseos, planes y propósitos más profundos a sus departamentos de razón y voluntad para asegurarse de que su afán y entusiasmo no derroquen su sabiduría. Y su emoción de amor está siempre bajo constante sospecha para que no se le escape de las manos. D. La facultad de imaginar. Esta facultad es el arquitecto del alma del hombre, a través de la cual puede modelar su propio destino terrenal a su gusto y cambiar o modificar ese modelo tan a menudo como le plazca. Con la ayuda de su imaginación, muchos pueden penetrar en los espacios interestelares de la infinitud con la velocidad del rayo, conquistar el aire sobre él y los mares bajo él, y crear 1.000.000 de ideas y conceptos de beneficio para sí mismo, simplemente combinando de nuevas maneras viejas ideas y conceptos. Gracias a su imaginación, el hombre puede combinar la fantasía con el realismo y convertirlos en imperios vivientes de la industria que cambien toda la tendencia de la civilización. Nada es imposible de lograr por la imaginación, que es guiada por las facultades de la voluntad y la razón, pero la imaginación desenfrenada puede causar estragos en la vida de un individuo. Y se ha dicho que cuando la emoción del amor y la imaginación se juntan y se van de juerga sin control, el individuo puede no recuperarse nunca del daño que causan. La imaginación es el lugar u origen de la dolencia física de $64 conocida como hipocondría, que ha demostrado ser un gran problema para los médicos. También puede ser el lugar de origen de la cura para tal enfermedad, y hay muchas autoridades fiables que afirman que la imaginación ejerce una influencia tan poderosa sobre el cuerpo físico que puede activar su sistema de defensa y hacer que elimine muchos tipos de dolencias físicas reales. La imaginación es una gran institución cuyas potencialidades son prácticas e ilimitadas, pero es una institución muy delicada que requiere la supervisión constante de las facultades de la razón y la voluntad. Puede ser útil que lea la frase precedente muchas veces, hasta que quede impresionado por la potencia de la sugestión que encierra. La facultad de la conciencia. Aquí tenemos el departamento de la mente que da orientación moral al individuo. Si se le permite funcionar sin interferencias, la conciencia procesa cuidadosamente todos los objetivos y propósitos del individuo y le advierte cuando no armonizan con las leyes morales de la naturaleza. Esta advertencia cesa y la conciencia acaba por desaparecer por completo si el individuo no hace caso de sus advertencias o las desatiende. El individuo que tiene el pleno apoyo de su conciencia en relación con todos sus deseos, objetivos y propósitos, tiene acceso directo a la fe necesaria para permitirle realizar cualquier cosa que se proponga. Los 5 sentidos físicos. Los 5 sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, son los brazos físicos del cerebro a través de los cuales entra en contacto con el mundo exterior y adquiere información. Los sentidos no siempre son fiables, por lo que requieren una supervisión constante por parte de la facultad de la razón y la voluntad. Bajo cualquier tipo de actividad altamente emotiva, los sentidos a menudo se vuelven confusos y muy poco fiables, como en el caso de un susto repentino o de una ira intensa. Ninguna decisión que se tome bajo la influencia del miedo o de la cólera debe permitirse hasta que haya sido revisada a fondo por la voluntad y la razón. La facultad de la memoria. Es el archivador del cerebro donde se almacenan todos los impulsos de pensamiento.
todas las experiencias conscientes y todas las sensaciones que llegan al cerebro a través de los 5 sentidos físicos. La memoria es también muy poco fiable, como puede atestiguar la mayoría de los individuos. Por lo tanto, necesita supervisión y disciplina por parte de la voluntad y la razón. La causa principal de la falta de fiabilidad de la memoria se debe al hecho de que el archivero, el individuo que supervisa la acción de la memoria, es descuidado al no tener un sistema definido por el cual trabajar. La memoria puede hacerse razonablemente fiable con la ayuda de un curso práctico de formación de la memoria, como el sistema ROT. La fiabilidad de la memoria es enteramente una cuestión de disciplina, supervisión y educación del archivero, que es responsable de la función de esta importante facultad de la mente. El sexto sentido, es la estación emisora y receptora de la mente, a través de la cual se envían y reciben automáticamente las vibraciones del pensamiento, y tal vez otras vibraciones aún más elevadas que emanan de planos de inteligencia exteriores al de nuestra Tierra. Es el medio de comunicación entre el individuo y los guías invisibles que se cree están a su servicio. El sexto sentido es el medio a través del cual una mente debidamente cualificada puede comunicarse con otras mentes a cualquier distancia mediante el principio de la telepatía. El principio de la telepatía ha sido reconocido por autoridades confiables como una realidad factible y los medios por los cuales puede ser puesto en servicio han sido descritos en detalle en muchos libros, incluyendo algunos que yo he escrito. Y la sección subconsciente de la mente. Esta es la centralita, a través de la cual la sección consciente de la mente puede comunicarse directamente con la inteligencia infinita. El subconsciente actúa sobre cualquier idea, plan o propósito que le llega y no hace ningún intento de distinguir la diferencia entre influencias positivas y negativas o correctas e incorrectas. Pero sí responde más rápida y eficazmente a las influencias que han sido altamente emocionalizadas, con emociones como el miedo, la ira, la creencia y la fe. La sección subconsciente de la mente es susceptible a las influencias de la sección consciente de la mente, que a menudo se obstina en cerrar la puerta al subconsciente mediante miedos, limitaciones y falsas creencias. Con el fin de evitar estas barricadas negativas establecidas por la sección consciente de la mente y con el fin de dar instrucciones al subconsciente para la curación de dolencias físicas, los médicos de terapéutica sugestiva a menudo esperan hasta que el individuo está dormido, a veces a través del hipnotismo, y luego se comunican directamente con el subconsciente. Como ya se ha dicho, existe una máquina que funciona con éxito y con la que se puede dar cualquier orden deseada al subconsciente mientras el individuo está dormido. Las órdenes o instrucciones se graban en un disco fonográfico y se colocan en la máquina, que las reproduce cada 15 minutos, hasta que el individuo se despierta y apaga la máquina. La máquina funciona con un reloj que puede programarse para que el disco empiece a sonar después de que el individuo se haya dormido. Las referencias que se hacen en este volumen a los departamentos de la mente son, necesariamente, breves y no pretenden ser análisis exhaustivos de estos temas, sino simplemente una imagen a vista de pájaro del mecanismo, a través del cual funciona la mente humana, junto con una breve descripción del grado en que los departamentos de la mente están bajo el control del individuo. Destacaremos que todo pensamiento, ya sea negativo o positivo, sano o insano, tiende a revestirse de su equivalente físico y procede a hacerlo inspirando al individuo ideas, planes y propósitos para la consecución de los fines deseados, a través de medios naturales y lógicos. Después de que el pensamiento sobre cualquier tema se convierte, a través de la repetición, en un hábito, es asumido y automáticamente actuado por el subconsciente. Puede que no sea cierto que los pensamientos son cosas, pero es cierto que los pensamientos crean cosas, y las cosas así creadas son sorprendentemente similares a la naturaleza de los pensamientos a partir de los cuales se forman. Mucha gente, competente para juzgar con exactitud, cree que cada pensamiento que uno libera inicia una vibración interminable con la que el que lo libera tendrá que luchar más tarde, que el hombre mismo no es más que el reflejo físico del pensamiento puesto en movimiento por la inteligencia infinita.
También es creencia de muchos que la energía con la que la gente piensa no es más que una porción proyectada de la inteligencia infinita que el individuo se apropia de la fuente universal a través del equipo del cerebro. Hemos llegado ahora al punto en que comenzaremos la explicación de los medios por los cuales la mente de uno puede ser condicionada para la odontología, operaciones quirúrgicas mayores o cualquier otra experiencia desagradable que uno pueda tener que enfrentar. El condicionamiento de la mente debe hacerse enteramente a través de la sección subconsciente de la mente. Por lo tanto, echemos un vistazo a los medios por los cuales el subconsciente puede ser alcanzado y dirigido a cualquier fin deseado a voluntad. Usted no puede controlar por completo su mente subconsciente, pero puede influenciarla voluntariamente para que actúe según cualquier deseo, plan o propósito que desee traducir en forma concreta. El subconsciente nunca permanece ocioso. Si usted descuida mantenerlo ocupado con los deseos de su propia elección, se alimentará de los pensamientos inspirados por su entorno, especialmente los asociados con las cosas que usted no quiere, las cosas que teme o le disgustan. Lo reconozca o no, usted vive diariamente en medio de toda clase de impulsos de pensamientos que llegan a su subconsciente sin que se dé cuenta. Muchos de estos impulsos son negativos, otros cuantos son positivos. Ahora usted está a punto de ser informado sobre cómo cortar el flujo de influencias negativas que le llegan externamente y le influyen, y los medios por los cuales estas influencias negativas, incluyendo todos los temores, pueden ser reemplazados por los deseos, planes y propósitos de su propia elección interna, incluyendo en particular los medios para dominar el dolor físico. Cuando usted domine la técnica que está a punto de recibir y aprenda a aplicarla, poseerá la llave que abre la puerta de su mente subconsciente y controlará esa puerta tan completamente que ningún pensamiento o influencia indeseable podrá atravesarla. Antes de describir el método de aproximación a la mente subconsciente, usted debe reconocer que hay dos puertas a su subconsciente. Una puerta se abre hacia el exterior, hacia el mundo físico en el que vive a diario, y a ese mundo solo se puede entrar por esa puerta. La otra puerta se abre hacia el interior y se conecta directamente con el gran depósito universal de la inteligencia infinita. Es a través de estas dos puertas que opera la oración. Es a través de estas dos puertas que las esperanzas, deseos y planes de uno pueden cumplirse a través de la definición del propósito y un ardiente deseo de su realización. Es a través de estas dos puertas que todos los miedos, dudas y desalientos de uno se traducen en las miserias de la vida si la mente consciente se dedica a morar en estas condiciones indeseables. Cada pensamiento que uno envía a la mente subconsciente, debido a su negligencia para procesar y rechazar los pensamientos negativos inspirados por su entorno, es aceptado automáticamente por el subconsciente y se actúa en consecuencia. Una de las mayores incoherencias de la humanidad es el hecho de que la mayoría de las personas van por la vida con sus mentes dedicadas en gran medida a pensar en todas las cosas y circunstancias que no desean. Pobreza, fracasos, mala salud, infelicidad y dolor físico. Y luego se preguntan por qué están maldecidos con todas estas condiciones indeseables. La mente atrae hacia uno el equivalente material exacto de aquello en lo que uno piensa más a menudo. Junto con esta afirmación de hecho, recuerde que el Creador proporcionó a cada persona normal el derecho completo, indiscutible, y el poder para controlar y dirigir su enfoque mental hacia cualquier fin que pueda elegir, y usted no tendrá ninguna dificultad en reconocer que todas las circunstancias indeseables que uno se encuentra son el resultado de la negligencia para tomar posesión de la mente y guiarla hacia los fines que uno desea. Hipocondría, la palabra de $64 del médico. Hipocondría significa dolencia física imaginaria. Es una afirmación conservadora decir que esta dolencia da a los médicos y dentistas más problemas que todas las dolencias reales conocidas por la humanidad. El miedo a la mala salud y su primo hermano, el miedo al dolor físico, son estados mentales heredados y constituyen uno de los 7 miedos básicos que todas las personas padecen en un momento u otro.
En mis conferencias públicas de hace algunos años, di demostraciones dramáticas de la naturaleza de este miedo innato a la mala salud y al dolor físico. Demostraciones que probaban que las personas, sin un solo rastro de dolencias físicas, podían ser violentamente enfermas por mera sugestión. La técnica de demostración era muy sencilla. Con la ayuda de 4 ayudantes que estaban apostados secretamente en varios lugares dentro y fuera del auditorio donde yo daba la conferencia, se llevó a cabo la demostración. Un comité de mis alumnos elegía en secreto a una víctima entre el público. En el recreo, previo acuerdo con mis chiflados, cada uno de ellos se acercaba a la víctima y le hacía preguntas. El chiflado número 1 preguntaba: ¿No te encuentras bien? Parece que estás enfermo. El chiflado número 2 se acercaba corriendo a la víctima y exclamaba con voz excitada: «Amigo mío, parece que estás a punto de desmayarte. ¿Te traigo un vaso de agua?» El chiflado número 3 no tardaría en aparecer y decir a la víctima: «Deja que te eche una mano. Parece que estás a punto de desmayarte». Luego, volviéndose hacia los que miraban a uno, añadiría: «Aquí, amigos, ayudadme a encontrar un lugar para que esta persona se tumbe. Está enfermo». Si la víctima no se había desmayado en ese momento, solía hacerlo cuando el cuarto chiflado se le acercaba, le agarraba del brazo y gritaba: «Que alguien llame a un médico rápidamente. Esta persona necesita atención». Realicé este experimento muchas veces y nunca fallé en hacer que la víctima se desmayara temporalmente. Finalmente, la persona elegida para el experimento, un hombre de unos 30 años, se desmayó tan completamente que tuvo que ser hospitalizado durante un breve periodo de tiempo. Los médicos acabaron convenciéndole de que había sido víctima de un engaño experimental. Después de aquella experiencia, no volví a intentar experimentos de esta naturaleza. Convence a tu subconsciente de que estás enfermo y se pondrá a trabajar inmediatamente para llevar esa convicción a su conclusión lógica, haciéndote enfermar de verdad. La hipocondría a menudo produce los síntomas físicos reales de la enfermedad, como la aparición de una erupción, un malestar estomacal o un dolor de cabeza, cuando la causa real no es más que el miedo. Los reclusos de la penitenciaría estatal de Ohio gastaban antiguamente una broma cruel a muchos de los recién llegados a la cárcel. La broma consistía en que un comité de presos acusaba al recién llegado de alguna infracción imaginaria de las normas de la prisión y luego lo condenaba a muerte. A la víctima se le vendaban los ojos, se le ataban las manos por detrás y se le colocaba la cabeza sobre un barril, con varios hombres sujetándole con fuerza. Entonces, uno de los miembros de la banda preguntaba si el cuchillo estaba bien afilado. Alguien respondía: «Sí, lo afilé yo mismo justo después de matar al último hombre. Aquí está, ahora dáselo bien afilado para que no pueda gritar». Una vez terminada esta parte de la ceremonia, se pasaba un peine por el cuello de la víctima y a continuación se derramaba tinta roja sobre el cuello. Entonces se soltaba a la víctima y todo el mundo corría a ponerse a cubierto. Generalmente, lo primero que hacía la víctima era quitarse la venda de los ojos y frotarse el cuello con las manos, lo que, por supuesto, le hacía creer que le habían cortado el cuello, porque tenía la sangre en las manos. En una ocasión, un hombre así victimizado se asustó tanto que empezó a correr y a gritar que le habían asesinado. Tuvo que ser capturado y sometido por los guardias de la prisión, tras lo cual fue hospitalizado durante varios días antes de recuperarse de la conmoción, a pesar de que podía ver claramente que no le habían cortado el cuello. El miedo a la enfermedad y el miedo al dolor físico son miedos innatos que afloran y se apoderan de uno a la menor provocación. Sin embargo, el miedo en sí siempre es mucho peor que lo que se teme. Como dijo Franklin D. Roosevelt durante su primer mandato, cuando el país estaba maldito por una estampida de miedo, lo único que tenemos que temer es al propio miedo. La verdad bien podría parafrasearse en relación con el miedo a la odontología, porque las técnicas dentales modernas han eliminado prácticamente todo dolor físico de cada porción del cuerpo del paciente, excepto una. Y es el cerebro donde existe su miedo al dolor, como una condición mental que él ha creado mucho antes de sentarse en el sillón del dentista. ¿Cómo llegar a la mente subconsciente e influir en ella? La sección subconsciente de la mente recibe influencias activadoras de 3 fuentes.
En primer lugar, de todas las fuentes externas que transmiten influencias al individuo a través de los 5 sentidos, incluyendo, por supuesto, las palabras y los hechos de los demás que llaman su atención. Segundo, a través del 6.º sentido, que capta los pensamientos emitidos por otros y los transmite al individuo por telepatía. En tercer lugar, a través de los pensamientos del individuo, que incluyen tanto los pensamientos que se envían deliberadamente al subconsciente en forma de objetivos, planes o deseos, como los pensamientos aleatorios que el individuo se permite sin un plan o propósito concreto. Los pensamientos aleatorios, descuidados y negativos ocupan las mentes de la mayoría de las personas, y tales pensamientos producen circunstancias indeseables porque son recogidos por el subconsciente y se actúa sobre ellos. El subconsciente no distingue entre pensamientos negativos y positivos, sino que acepta y actúa sobre un tipo con la misma rapidez que sobre el otro. He aquí, pues, la razón por la que la mayoría de la gente está en la clasificación de fracasados. La mayoría de sus pensamientos son de fracaso y la mente subconsciente los lleva a su conclusión lógica, puesto que el subconsciente traduce a su conclusión lógica todos los pensamientos que llegan a él, ya sean buenos o malos para el individuo. Se sugiere claramente que la manera de poner a la mente subconsciente a trabajar para uno de una manera útil es dándole órdenes definidas en cuanto a lo que se desea. Cuando se trata de dar órdenes a la mente subconsciente, hay algunas instrucciones que deben cumplirse al pie de la letra. A. Escriba una declaración clara de lo que desea que su mente subconsciente para actuar y establecer un tiempo definido en el que desea que la acción. Memorice esta afirmación y repítasela a sí mismo, oralmente, cientos de veces al día, especialmente justo antes de irse a dormir. B. Cuando repita su afirmación, crea que su mente subconsciente actuará en consecuencia y véase ya en posesión de aquello que su afirmación le pide. Concluya su declaración expresando gratitud por haber recibido lo que pidió. Y C. Antes de repetir su declaración a su subconsciente, trabaje usted mismo en un alto e intenso estado emocional de entusiasmo y alegría, debido a su sentimiento interno de que su petición será cumplida. El subconsciente actúa casi instantáneamente sobre los pensamientos que se expresan en cualquier estado de alta emoción, ya sea negativa o positiva. Esta última afirmación es muy significativa. Por favor, léela de nuevo y reflexiona sobre ella. ¿Cómo condicionar la mente para la odontología? Pasamos ahora a las instrucciones detalladas mediante las cuales se puede condicionar la mente para la odontología y mediante ligeros cambios en la fórmula se puede condicionar la mente para afrontar cualquier circunstancia desagradable que uno contemple, como una operación quirúrgica importante, la pérdida de seres queridos en la muerte, etc. Las instrucciones son las siguientes. A. Preparar todo el cuerpo físico para la operación contemplada mediante un ayuno total de 3 a 7 días que debe realizarse bajo la supervisión de su médico. 2 días antes del comienzo del ayuno, no coma nada más que frutas frescas y beba solo zumos de frutas. También omita el tabaco y el café. Estará algo nervioso durante estos 2 días, pero no deje que eso le desanime. Al final de los 2 días, comience su ayuno y no tome nada en su organismo, excepto agua con 2 o 3 gotas de zumo de limón añadidas a cada vaso. Beba toda el agua que pueda, hasta 1 docena o más vasos al día. Cuando termine el ayuno, el primer día solo coma un plato de sopa de verduras sin grasa y una rebanada de pan integral o una tostada. El segundo día, come 2 tazones de sopa de verduras y 2 rebanadas de pan, uno por la mañana y otro por la tarde. A partir del tercer día, puedes comer lo que quieras, siempre que comas con moderación. Es muy importante que vuelva gradualmente a sus hábitos alimentarios normales. En general, este es el procedimiento que debe seguirse, pero cada detalle del mismo, incluido el número de días que debe ayunar, debe ser cuidadosamente comprobado por su médico antes de comenzar el ayuno. El propósito del ayuno, físicamente hablando, es dar a todo su sistema físico, su estómago, sus órganos digestivos, su sistema de eliminación, su torrente sanguíneo, la oportunidad de tomar un descanso. El propósito del ayuno, mentalmente hablando, es demostrarte a ti mismo que eres el amo de tu estómago.
Una vez que hayas dominado tu deseo de comer, tendrás poca o ninguna dificultad en dominar tu miedo al dolor físico. Otro propósito del ayuno es que condiciona su mente para facilitar la comunicación con su subconsciente. Durante el ayuno, su subconsciente será muy sensible a las influencias que le rodean, así que tenga cuidado con las personas negativas y la discusión de temas negativos. Y B. Comenzando el primer día de su ayuno, dese un tratamiento a través de la autosugestión, repitiendo la siguiente instrucción a su mente subconsciente al menos una vez cada hora, excepto cuando esté dormido, durante todo su ayuno. 1. Tengo plena confianza en mi dentista, en su habilidad, su carácter y su experiencia en odontología. 2. Mientras mi dentista esté realizando mi trabajo dental, disociaré completamente mi mente de él, manteniendo mi mente en lo que más deseo en la vida, que es, describa su objetivo principal. 3. Deseo que me hagan el tratamiento dental porque mejorará mi aspecto personal y mi salud física. Y porque lo deseo, me someteré a la operación como una buena oportunidad para probarme a mí mismo que mi mente es más fuerte que la emoción del miedo. Y 4. Por la presente ordeno a mi mente subconsciente que se haga cargo de mi deseo, tal y como lo he expresado, y lo lleve a cabo en todos sus detalles, convirtiendo así mi experiencia dental en un magnífico interludio. A través de esta experiencia, haré descubrimientos relativos a los poderes de mi mente con los que guiaré todo mi futuro para obtener más alegría de la vida. Estas instrucciones son sencillas y comprensibles, pero le introducirán en una nueva forma de vida, que puede allanarle el camino en todas sus futuras experiencias y relaciones humanas, así como llevarle a través de su operación dental sin la menor molestia. En estas instrucciones le he presentado la condición más favorable bajo la cual usted puede dar directivas a su mente subconsciente durante un ayuno. En estas condiciones, su mente subconsciente estará muy alerta y dispuesta a recibir cualquier influencia que usted pueda dirigirle, o cualquier influencia que pueda llegarle por su negligencia en mantenerse alejado de las influencias negativas. Hablemos ahora del tema del ayuno. He aquí algunos de los beneficios que se obtienen mediante el hábito del ayuno, aparte del hecho de que el ayuno es un excelente método para preparar su mente subconsciente para recibir y llevar a cabo sus directivas. A. El hábito del ayuno, que debe realizarse por lo menos 1 o 2 veces al año, tonifica todo el cuerpo físico y lo ayuda a desarrollar la resistencia corporal a las enfermedades. B. El ayuno ofrece la oportunidad de abandonar fácilmente el hábito de fumar y de beber café y bebidas alcohólicas. Si usted fuma o bebe bebidas alcohólicas como hábito, tendrá que aprender el hábito de nuevo después de pasar por su ayuno, si desea fumar o beber de nuevo. C. El ayuno nos lleva a una relación muy estrecha con nuestros poderes espirituales, que es la razón principal por la que las directivas dadas a la mente subconsciente durante un ayuno son tan efectivas y operan tan rápidamente. D. El ayuno es un hábito excelente para la mayoría de las personas neuróticas y melancólicas que padecen dolencias imaginarias, siempre que se lleve a cabo bajo la supervisión de un médico acreditado. El ayuno no es un juego de niños y nunca debe ser emprendido por nadie si no es por orden de un médico. Los médicos de algunas escuelas terapéuticas utilizan con éxito el ayuno como remedio para muchas dolencias físicas. El ayuno no será difícil para quienes sigan las instrucciones que he dado aquí y mantengan sus mentes ocupadas durante el ayuno, dando directivas a sus mentes subconscientes. Esta es una de las principales razones para el hábito del ayuno, porque abre de par en par la puerta que conduce a la mente subconsciente, durante la cual cualquier instrucción deseada puede ser dada al subconsciente. Si nunca ha realizado un ayuno voluntario, le espera un gran regalo cuando experimente esta práctica por primera vez. Puede que los 2 primeros días esté un poco nervioso, sobre todo si toma bebidas alcohólicas o café, pero a partir de ahí tendrá una experiencia como nunca antes había tenido. El reconocimiento de que has dominado tu apetito por la comida te dará una base sólida sobre la que podrás desarrollar, y tal vez lo hagas, el dominio sobre muchas otras cosas, como la pobreza, el fracaso, la derrota y el miedo de todo tipo. ¿No es esta promesa digna de un esfuerzo de ayuno?
Y F. Mientras ayunes, experimentarás el retorno en la memoria de cosas que sucedieron cuando eras un niño pequeño y experimentarás un sentimiento de confianza en ti mismo como quizás nunca antes habías sentido. Hace algunos años, mientras estaba asociado con Bernard McFadden, tuve un ataque de gripe. Después de que el ataque pareció haber pasado, tuve un ataque recurrente, de forma leve, aproximadamente cada 2 semanas. Hablando de esto con el señor McFadden me dijo: ¿por qué no haces ayuno y matas de hambre a ese bicho de la gripe? ¿Por qué seguir alimentándolo? Entonces me dio instrucciones para ayunar. Ayuné durante 7 días, bajo las mismas instrucciones que he dado aquí, con el resultado de que la gripe fue completamente eliminada y, lo que es más importante, aprendí de esa experiencia, un sistema de acondicionamiento del cuerpo que he seguido desde entonces. Un sistema que me ha dado inmunidad contra los resfriados comunes como la gripe. Mi mujer y yo ayunamos juntos, al menos una vez al año. Hacemos de este hábito una especie de juego agradable y lo superamos sin inconvenientes ni molestias. 2 o más personas que ayunan juntas, en una actitud mental agradable, experimentan incluso mayores beneficios que si uno pasara por la experiencia solo. Cuando se ayuna como preparación para operaciones dentales o quirúrgicas, el ayuno debe terminarse al menos 2 semanas antes de que comiencen las operaciones. Mientras tanto, una vez finalizado el ayuno, el médico debe revisar a fondo el organismo y asegurarse de que el recuento sanguíneo y los análisis de orina y corazón son satisfactorios. En algunos casos, la dieta, tras una experiencia de ayuno, puede necesitar complementos alimenticios en forma de vitaminas, pero estos deben ser recetados por su médico, no simplemente comprados a su criterio. Muy a menudo ocurre que tras la extracción de dientes, sobre todo cuando están indicadas prótesis completas, las encías no cicatrizan satisfactoriamente y el dentista considera necesario prescribir complementos alimenticios en forma de vitaminas. Otra sugerencia sobre el ayuno: no realice ninguna actividad física intensa durante el ayuno. Las tareas domésticas ligeras o el trabajo de oficina pueden realizarse durante el ayuno sin interrupción, pero deben evitarse los sobreesfuerzos de cualquier tipo. Hay muchos libros buenos sobre el tema del ayuno, una lista de los cuales está disponible en todas las bibliotecas públicas. Uno de los mejores libros sobre este tema que puedo recomendar es How to Fast, de Bernard McFadden. El señor McFadden condicionó tan completamente su mente para el dominio del dolor físico a través del ayuno hace algunos años, que se sentó en la silla de un dentista y le extrajeron los dientes sin la ayuda de ninguna forma de anestesia. Aunque esto demuestra que se puede dominar el dolor mediante el control mental, yo personalmente no creo en los anestésicos cuando se trata de una operación quirúrgica importante o de la extracción de una muela. El procedimiento que he descrito aquí podría aplicarse tanto al dominio de la pobreza y al logro de la opulencia o prosperidad financiera, como al acondicionamiento de la mente para la cirugía dental. Solo habría que cambiar la declaración de propósitos para adaptarla al objetivo deseado. No hay limitaciones para el poder de la mente, excepto aquellas que el individuo establece para sí mismo o permite que sean establecidas por las influencias externas a él. Verdaderamente, todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograrlo. Estudia bien las 3 palabras clave de la frase anterior, porque personifican la suma y la sustancia de todo este capítulo. Su éxito en la aplicación de la fórmula de condicionamiento mental presentada en este capítulo dependerá en gran medida de la actitud mental con la que la aplique. Si cree que obtendrá resultados satisfactorios, los obtendrá. Cuando usted da instrucciones a su mente subconsciente a través de la declaración en este documento que se preparó para ese propósito, usted puede acelerar el éxito mediante la repetición de la declaración en forma de una oración, y por lo tanto poner todo el poder de su creencia religiosa detrás de su declaración. La palabra creencia es simbólica de un poder que no tiene limitaciones dentro de la razón, y encontramos evidencia de su influencia donde quiera que encontremos personas que han logrado un éxito notable en cualquier vocación. Thomas Edison creía que podía perfeccionar una lámpara eléctrica incandescente, y esa creencia lo llevó con éxito a través de los 10.000 fracasos antes de obtener la respuesta que había estado buscando.
Marconi creía que se podía hacer que el éter transportara las vibraciones del sonido sin necesidad de cables, y esa creencia le llevó a través de muchos fracasos hasta que finalmente fue recompensado con el triunfo y dio al mundo su primer medio inalámbrico de comunicación. Colón creyó que encontraría tierra en una parte inexplorada del océano Atlántico y navegó hasta encontrarla, a pesar de la amenaza de motín de sus marineros, que no estaban tan bendecidos como él con la capacidad de creer. Madame Schumann-Heink creía que podía llegar a ser una gran cantante de ópera, aunque su profesor de canto le había aconsejado que volviera a su máquina de coser y se contentara con ser costurera. Su fe la recompensó con el éxito. Helen Keller creyó que podía aprender a hablar a pesar de haber perdido el habla, la vista y el oído, y su creencia le devolvió el habla y la ayudó a convertirse en un brillante ejemplo de aliento para todas las personas tentadas de rendirse desesperadas a causa de alguna aflicción física. Henry Ford creyó que podía construir una calesa sin caballos que proporcionaría un transporte rápido a bajo coste, y a pesar del grito de crack y el escepticismo del mundo, llenó la tierra con el producto de su creencia y se hizo inmensamente rico. Madame Marie Curie creía que el radio metálico existía y se dio a la tarea de encontrar su fuente, a pesar de que nadie había visto nunca el radio y nadie sabía por dónde empezar a buscarlo. Su creencia reveló finalmente la fuente de ese metal precioso. Cuando mi hijo nació sin orejas y el médico que lo trajo al mundo me dijo que sería sordo toda su vida, creí que tenía el poder de influir en la naturaleza para que improvisara un sistema de audición para él. Así que me puse a trabajar a través de su subconsciente y me vi recompensada cuando recuperó el 65% de su capacidad auditiva natural. Y cuando llegó el momento de que me extrajeran todos los dientes para prepararme para una dentadura postiza, creí, es más, supe, que podría pasar por la operación sin la menor molestia. Lo sabía porque en innumerables ocasiones había visto a la mente humana dominar el dolor físico y todas las demás circunstancias desagradables con las que la gente se encuentra de vez en cuando. Lo sabía porque había aprendido por experiencia que mi propia capacidad de creer podía eliminar todos los obstáculos que se interponían en mi camino y dejar de lado todas mis limitaciones autoimpuestas. La verdad más profunda conocida por el hombre es el hecho de que solo a él se le ha concedido el inexorable privilegio de controlar y dirigir su propia mente hacia cualquier fin que elija. Todas las demás criaturas llegan a la vida atadas por un patrón de instinto que no pueden cambiar y más allá del cual no pueden actuar. Esta prerrogativa distintiva sugiere que es la clave para que el hombre controle su destino terrenal, y sabemos que la negligencia o el fracaso en el uso de esta prerrogativa conlleva un castigo definitivo en forma de miseria, pobreza, fracaso, derrota, enfermedad, desesperación y otros estados mentales negativos. Sabemos también que la aceptación y el uso de esta profunda prerrogativa dan al hombre la llave de su propio destino. He aquí, pues, el supremo de los milagros, el poder de tomar posesión de la propia mente y dirigirla con éxito hacia los fines que uno elija. Y otro milagro de solo un poco menos de distinción consiste en el hecho de que junto con este profundo don del derecho del hombre a tomar posesión de su propia mente, se ha proporcionado la fuente de poder con la que hacer que este don sea ilimitado en los logros del hombre. Este milagro secundario es la sección subconsciente de la mente, a través de la cual el hombre puede entrar en contacto y recurrir al poder universal de la inteligencia infinita. El método por el cual uno puede ponerse en contacto con la inteligencia infinita a través de los medios de la mente subconsciente es simple. Consiste en la repetición de un pensamiento, deseo o propósito, trayéndolo a la mente consciente a menudo y expresándolo oralmente, en un estado de alto sentimiento emocional, permitiendo así a la mente subconsciente actuar inteligentemente sobre él. La mente subconsciente no actuará sobre ninguna idea, plan o propósito que no le haya sido claramente expresado. En la frase anterior tienes una pista de la razón principal por la que tantas personas no obtienen resultados satisfactorios de sus mentes subconscientes. También tienes la razón principal por la que la mayoría de la gente fracasa en lugar de tener éxito.
Cuando hagas decretos para tu mente subconsciente, sé concreto y expresa claramente tus deseos, y verás que ella no te fallará siempre y cuando emocionalices tus decretos con una fuerte creencia de que se llevarán a cabo.